uno, porque no, porque lo estoy cambiando a cada rato. Viva el cambio. Bien, el cerebro. Ahí está la foto del cerebro. Aquí está. Aquí está el bulbo raquídeo y la médula espinal. Qué maravilloso es el cuerpo, ¿eh? Es cuando digo, sí, claro que existe algo más grande que todos nosotros, que le llamemos Dios o Buda o como quieran llamarle. Pero para eso, primero necesito estar viva. Y para estar viva, necesito a mi papá y a mi mamá, al hombre y a la mujer, el cerebro. Aquí está el cerebro de, miren, aquí está el reptiliano, que es el que está más guardado. Aquí está el límbico y aquí está la neocorteza. Por eso se habla de que se fueron aumentando las capas dentro del cerebro. El cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso central. Su componente, esto es general, el cerebro humano. Su componente principal es la corteza cerebral, es lo que está casi afuera, debajo del esqueleto de los huesos. Una capa de tejido neuronal, disculpen, plegado, que cubre la superficie de los hemisferios. Especialmente amplios son sus lóbulos frontales, que están asociados con funciones ejecutivas, tales como el autocontrol, la planificación, el razonamiento y el pensamiento abstracto. Los lóbulos, ahí están. Encima de esto tenemos el esqueleto y encima del esqueleto la piel. La piel. Entonces aquí adentro, por aquí adentro está lo que se denomina el cerebro reptiliano. Alrededor de él sería entonces el límbico o el de las emociones y la neocorteza, que es todo esto. ¿Podrás regresarle a la lámina anterior tantito, porfa? Sí, claro. ¿A este o al anterior? Esa está bien, gracias. El cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso central. Su componente principal es la corteza cerebral, una capa de tejido neuronal plegado, como se ve en la foto, que cubre la superficie de los hemisferios. Especialmente amplios son sus lóbulos frontales, que están asociados con funciones ejecutivas, tales como el autocontrol, la planificación, el razonamiento y el pensamiento abstracto. Gracias, Bio. Aquí está, mire. Estos son los plegables, lo plegable, neuronal plegable. Los anatomistas convencionalmente dividen cada hemisferio en 6 lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo insular y el lóbulo límbico. El frontal, el parietal, el occipital, el temporal son los nombres también del esqueleto, de las partes de los huesos del esqueleto. La única frontera notable entre los lóbulos frontales y parietales está en el surco central, un pliegue profundo que marca la línea entre la corteza somatosensorial primaria y la corteza motora primaria. Un pliegue profundo es lo único que divide a estos lóbulos. La tercera estructura superpuesta es el cerebro moderno de mamífero, neomamífero o neocorteza. Es característico de los mamíferos más evolucionados de nosotros, los primates, y es responsable del pensamiento avanzado, la razón, el habla, la planificación, la abstracción, la percepción y lo que en general llamamos funciones superiores. Sin embargo,
Bueno, vamos a terminarlo y luego ya vemos los sin embargos. El modelo del cerebro triuno, el reptiliano, el límbico y la neocorteza, considera, por tanto, que nuestro cerebro humano es el resultado de un proceso estratigráfico, es decir, de suma de capas sucesivas. El cerebro instintivo reptiliano, el más profundo y primitivo, al que se superpone un cerebro emocional e intermedio, y sobre ese se deposita un cerebro racional y moderno. Y el reptiliano creo que tiene su nombre por los reptiles, el instinto de sobrevivencia, que es lo que caracteriza a todos los seres vivientes en este planeta. Funciones del cerebro. El cerebro forma parte del centro de control de todo el cuerpo. En humanos, también es responsable del pensamiento, la memoria, las emociones, el habla y el lenguaje. Aquí, pensamiento, memoria, emociones, habla y lenguaje. El grado de escolaridad que tengamos, de percepción, el grado de observación que tengamos, va a marcar una diferencia. Por eso les digo que como facilitadores que estudian conmigo, una de mis metas es que seamos facilitadores multilingües, no porque hablemos muchos idiomas, y no me refiero a los idiomas del habla como el inglés, el español, el francés, ruso, chino, mandarín, perdón, no es chino, árabe, no, es que tengo la posibilidad de ver lo que la otra persona me está diciendo, que lo estoy percibiendo con todo mi cuerpo, no nada más con lo que escucho, sino también con lo que veo y con lo que no veo y con lo que siento, ser multilingües. ¿Qué significa esto? Que voy a aprender que si el idioma nativo de la persona con la que estoy trabajando es japonés, aunque hable español, su idioma nativo, materno, es japonés, le digo que me lo diga en español y lo repita en japonés, porque la emoción está ligado al idioma nativo de la persona. Y eso es ampliar el criterio. Y no importa que yo como facilitadora no entienda ni checoslovaco, ni rumano, no importa. Lo que importa es que la persona se escuche a sí misma y procese sus emociones a través de estarse escuchando. Lo vuelvo a confirmar cuando mi hermano llegaba y me decía que iba a cerrar y yo reconozco que me tensaba y dije, a ver, Gloria, escúchalo, escucha a ver qué es lo que tienen que decir. Y él me decía, Gloria, parecía que me estoy quejando, pero no tengo con quién hablar. Y al no hablarlo con alguien, me enredo yo solo. Y entonces me propuse escucharlo y escucharlo desde su punto de vista, que es su lenguaje, aunque sea español. Hoy me decía que había ido a una charla creo que en Laredo, Texas, de un swami y se puso a ver la biblioteca. Estábamos hablando de los libros. Se puso a ver la biblioteca y abrió uno y dice, no recuerdas tus vidas pasadas porque no existen. Y él ya se quedó con eso de que no existen las vidas pasadas. Bueno, es su forma de pensar. Para mí, a veces me soluciona pensar en vidas pasadas. Otra vez, a ver, déjame ver. Me están pidiendo que regrese a la filmina anterior. Entonces, espérenme.
aquí está. Entonces, lo que yo crea va a marcar la diferencia, por supuesto. Sí. Si yo creo que es posible, va a ser posible. Si creo que no es posible, no va a ser posible. Si creo que no es posible. Y aunque yo recuerdo en alguna ocasión, Dios mío, a mí me dijeron que era imposible entender eso de que el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo eran la misma persona. Y una señora, recuerdo que me lo explicó, pero como a mí me habían dicho que yo no podía entenderlo, porque era cuestión de fe, no le entendí. Y me di cuenta, yo tenía 9 años, me di cuenta como a esa edad yo ya me había cerrado a entender algo. Quizá no era lo que tenía que entender eso, sino que darme cuenta de que yo me estaba cerrando a entender algo. Eso para mí fue todo un descubrimiento a la edad de 9 años. Les comparto mis descubrimientos que me cerré a no entender. Otra vez a la misma lámina anterior, Verónica. No, no, nada más te puse que ya, gracias. Ah, pues que no lo vi, no lo veo. Ah, no, ya, gracias. Ah, con ese gracias. Sí, Bueno, sí, sí. entonces ya podemos continuar. Bueno, entonces, las funciones, el pensamiento, el pensamiento está supeditado a la cantidad de palabras que yo sepa. Mi hermano acá se dice la sierra, la montaña, y me dice Gloria, ahí los niños creen que la tierra es plana, no iban a la escuela. Y hoy me estaba contando que el papá de esos niños se subió, antes venían a Saltillo en carreta, estamos hablando de, ay, no sé, 1940, 50, y que cuando cerraron la carretera para las carretas y ya había transporte público, que él se sube y él cuenta cómo empezó el autobús a caminar y él dijo, no, 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 espere, alto y me bajo. Y se bajó y nunca más volvió a salir de su región, de su pueblo, de su... Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Que mi pensamiento va a estar ligado a qué tanto voy a poder permitirme ver las cosas de diferente manera. ¿Qué voy a recordar? Depende. Hay cosas que voy a bloquear en un afán de sobrevivencia. Hay otras cosas que voy a recordar en un afán de sobrevivencia. Si me considero la víctima, voy a recordar todo lo que me hicieron mal. Si quiero superar eso, voy a reconocer y aceptar cómo cómo he ido cambiando y he avanzado en este caminar, el habla y el lenguaje. Y cuando estaba estudiando para ser docente, en una de las lecturas, nos decían que para el esquimal allá en Alaska había 27 palabras diferentes para denominar la nieve. Claro, allá es algo muy importante. Para el mexicano solo hay la palabra nieve, hielo, punto, escarcha. Entonces, ¿en dónde nacemos? ¿En qué región del planeta nacemos? ¿En qué época nacemos? Y
vida de nuestra familia y la personalidad mía va a configurar todo lo que haga o no haga. Los tres cerebros. Aquí están, miren, aquí está el reptiliano, que lo traduje. La neocorteza, el racional o el que piensa, aquí está. El cerebro límbico, el emocional o el de los sentimientos, aquí está, también conocido como el mamífero. Y el cerebro reptiliano, el instintivo o de dinosaurio, el de la sobrevivencia. El cerebro reptiliano se localiza en la parte inferior y trasera del cráneo. Sería la parte más antigua y primitiva encargada de las funciones básicas y de supervivencia y de los instintos. No es capaz de aprender. Vive en el aquí y el ahora, es decir, es pura impulsividad. Además, este cerebro cubre las necesidades de defender y o marcar el territorio, protegerse y evitar riesgos, por lo que es resistente al cambio y a la innovación. El reptiliano. Dime, María Elena. Buenas tardes. Disculpe, Gloria, cuando uno participa en una constelación y precisamente ese cerebro que ahorita estoy conociendo, que es el reptiliano, el que tenemos aquí en la parte trasera de la cabeza, gira. Se siente una energía que gira en sentido de las manecillas del reloj. ¿Tiene algún significado? Para mí sí, en este momento que lo estás compartiendo, que para ti gira, yo no he tenido esa sensibilidad de darme cuenta, pero quiere decir que al estar representando, estás captando a esa persona que estás representando y que hay una conexión de lo que le pasó a esa persona con lo que te está pasando a ti. Y sí hay una conexión, por supuesto, porque para mí constelaciones es poner en orden lo que sucedió anterior y poder ver eso que sucedió y verlo de otra manera. No sé por qué estoy recordando en este momento. Yo iba viajando en avión de Los Ángeles a la Ciudad de México. Y me toca de compañera una señora, empezamos a platicar y me dice que su hermana le decía que tenía que constelar. Y le digo, pues si quiere, a eso me dedico. La vida, yo entiendo que en esas coincidencias, sincronicidades, los iguales a nivel del alma nos atraemos, hicieron que nos sentáramos una junto a la otra. Dime. No, perdón, pensé que no, la dejo, la dejo para escuchar. Gracias. Voy a la casa de ellas, nos ponemos de acuerdo y resulta que llego y empiezo a sentir, lo digo por lo del cerebro reptiliano, empecé a sentir como si me hubieran golpeado el pecho, el tórax, y les pregunto qué sucedió y me dicen es que a un hermano nuestro lo golpearon tanto que estuvo inconsciente 3 días. Había que sacar esa violencia al exterior, había que hablarla. Entonces, ahora que me estás mencionando lo del cerebro reptiliano, el cerebro reptiliano de la sobrevivencia de este hombre, yo me conecto a nivel del alma con lo que le pasó a él y lo que vivieron ellas como hermanas del miedo de lo que le pasó al hermano, que se dijeron las frases sanadoras y bueno, ya no volví a tener contacto con esa familia, pero algo se activa, algo se conecta, por supuesto. Todo esto en el campo morfogenético, así lo denominó el señor Rupert Sheldrake.
que para mí es el campo invisible de los pensamientos, de los sentimientos, que andan en el aire. Entonces yo voy caminando por un lado, por algún lugar, y según mi sensibilidad, voy a sentir miedo, voy a sentir gusto, voy a sentir felicidad. Y voy a decir, aquí murió alguien, como me ha pasado. Lo comento porque la primera vez que yo sentí eso fue muy fuerte, me duró como unos 3 días girando. Y curiosamente, pues fue en una constelación donde la persona me preguntó por su tótem y recuerdo que vi un águila con fuego, pero o sea, suspendida, pero no volando. Y pasó, me imagino que un tiempo, no sé si meses, no sé si 1 año, 2 años, porque no tengo como la facilidad de recordar en tiempos, pero nada que ver y de repente, sin ningún pensamiento, de ningún recuerdo en ese momento, empiezo a sentir girar otra vez y empiezo a ver su águila volar. Entonces, ya no había una comunicación. Recuerdo que incluso ni el número de teléfono ni nada para comunicar. Sí, creo que sí se lo hice llegar de alguna forma, pero fue muy curioso porque pasó tiempo, pero volvió hacia esa misma persona, hacia su animal de poder. O sea, lo único que era como entregar el mensaje y ya. Pero eso me ha pasado en otras constelaciones, incluso de las que hemos realizado, y se me había olvidado preguntar. Yo no sabía que era, ni siquiera que era el cerebro reptiliano, ni que ni ahí estaba, y ahorita pues para mí es una gran sorpresa porque pues es algo nuevo que, que estoy aprendiendo, pero esa sensación es muy clara. Puedo sentir incluso la energía empieza suavecita, va aumentando y curiosamente pues en sentido de las manecillas del reloj. Y eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias. Cada quien lo vamos a percibir de diferente manera. Insisto, yo no me doy cuenta y mi cuerpo es el que siente lo que siente y punto. Y tú lo percibes de esa manera y es lindo también. Y hay quienes no lo van a percibir y todo está bien. Cada quien con sus caminos. Sistema límbico que es propia de los mamíferos, se sitúa en la parte central del cerebro y contiene el hipocampo centrado en la memoria y en la orientación, y la amígdala, que es el centro de control de las emociones y encargada de activar un gran número de patrones de actuación. Por ejemplo, si una vez un perro nos intentó morder, esta parte del cerebro será la encargada de dirigir nuestras conductas para evitar que esa situación del pasado se pueda repetir y hará que no queramos acercarnos a los perros. Este cerebro tiene memoria y mucha. Se puede decir que vive en el pasado, ya que se encarga de nuestra memoria a largo plazo. Estamos hablando del cerebro límbico. El neocórtex es la base del pensamiento humano, lo que nos diferencia del resto de los animales. Es aquí donde tienen lugar las funciones cognitivas superiores como el razonamiento, el lenguaje, la planificación, etc. Su desarrollo comienza desde que el bebé nace, pero las conexiones no están listas para funcionar aproximadamente hasta los 2, 3 años de edad. Ahora, yo no sé, yo aquí cuestionaría eso, porque
Dice, su desarrollo comienza desde que el bebé nace, pero las conexiones no están para funcionar aproximadamente hasta 2 o 3 años de edad. Mi sobrino nieto, el número 3, el año pasado todavía no cumplía 1 año y él sabía que quería llegar a la puerta donde estaban los perros. Eso ya es planificar para mí. Entonces, desde bebés ya sabemos lo que queremos. La diferencia es que bebés de hasta los 9 meses o 10 meses que no empiezan a caminar, que no empezamos a caminar, sabemos que queremos comer o lo sentimos. Quizá no es una sabiduría de darse cuenta, pero a la vez se da cuenta porque empieza a llorar o llora porque está incómoda o porque hay que cambiar el pañal o tiene frío. Entonces, yo creo que desde bebés ya estamos queriendo saber, sí sabemos. Y lo que no podemos es poner en palabras lo que queremos. Eso es cierto también, porque no poseemos el lenguaje. Entonces, los niños, las niñas comienzan a tomar decisiones y no llegan a entender por qué las nuestras como adultos prevalecen a las suyas. Curiosamente, coincide con la etapa de las rabietas. El neocórtex termina de madurar finalmente a la edad de 20 años, aproximadamente. Yo creo que nunca termina de madurar, o sea, nunca terminamos de madurar. Ahora, aquí, recuerdo una de Mafalda, de Quino, un argentino. Para los que no conozcan a Mafalda, Mafalda es una niña muy perspicaz, muy que cuestiona todo. Bueno, es Quino en boca de la niña que cuestiona todo. Pero Mafalda le dice a la mamá, ¿por qué lo tengo que hacer? Y dice la mamá, porque te lo ordeno yo. Y ella le dice, ¿y eso qué tiene que ver? Y porque soy tu madre. Y Mafalda le responde, ¿y eso qué tiene que ver? Tú y yo nos graduamos el mismo día. Es decir, en la concepción del señor Quino, el bebé una vez que nace, y la mamá es mamá cuando el bebé nace. Ahora con todo esto que se ha eh, estudiado y se entiende que desde que el bebé ya está formándose dentro del vientre materno, la mujer ya es madre. Entonces no se gradúan el mismo día. Empiezan el mismo día a ser madre e hija, solo que la madre ya es madre desde antes, porque dentro del vientre materno está alimentando al bebé. Y por eso aquí un poco los niños, ¿no? Los bebés no llegan a entender por qué nuestras decisiones prevalecen sobre las suyas. ¿Y por qué prevalecen? Porque en efecto yo tengo el control. Soy la adulta, entonces tengo que decidir. Y te cuido a ti y me cuido a mí, hablando como si yo fuera madre. Ahora, la etapa de las rabietas. Yo no estoy tan segura que sea etapa de las rabietas. Si papá y mamá están tranquilos, los hijos están tranquilos y no hay necesidad ninguna de rabietas. Ninguna. Pero eso es todo un reto. Esta parte del cerebro es de vital importancia para inhibir los automatismos y reacciones primarias y emotivas. Inhibir. Inhibir no significa entender, no significa procesar,
Inhibir significa reprimir. Miren, aquí están los tres. El cerebro reptiliano, el límbico, aquí representado en la película esa Intenso, creo se llamó. Las emociones, la tristeza, la rabia. No recuerdo que era verde. A lo mejor verde era celos, no sé cuáles eran las emociones. La película para niños. Y la neocorteza. Nuestro cerebro casi no ha evolucionado en 150,000 años. Tenemos el mismo cerebro. Desagrado, creo que era la verdad. Muy bien. Desagrado, desprecio, guácatelas. Gracias. Tenemos el mismo cerebro que nuestros antepasados, los primeros Homo sapiens. Viene, por lo tanto, preparado para sobrevivir en esas circunstancias en las que el hombre salía de la caverna y se encontraba un león o un mamut. Pero hoy día, con ese mismo cerebro, el ser humano sale a la calle y en lugar de encontrarse leones, se encuentra otros seres humanos. ¿Y cómo reacciona? Pues como el hombre de las cavernas, atacando o huyendo. No puede hacerlo de otra manera porque no sabe hacerlo de otro modo. Su principal función es garantizar la supervivencia. Mi hermano me comentaba que nacemos todos un poco racistas, parece que lo traemos en la sangre. Comenta él que en una ocasión venían unos de raza afrodescendientes y él sintió miedo y se dio cuenta que los otros también sintieron miedo. Finalmente, el miedo es un mecanismo de sobrevivencia, es una emoción que nos ayuda a cuidarnos. Entonces, no puede hacerlo de otra manera, a menos de que yo me diga, ay, espérame, Gloria, otra vez te estás sintiendo ofendida, cuando no te están ofendiendo. Pero para eso me observo, para eso guardo silencio, para poder yo darme cuenta de lo que me pasa a mí. Pero hay una muy buena noticia. Gracias a la gracias a la neuroplasticidad, es decir, capacidad del cerebro a cambiar, podemos educar nuestro cerebro para que se comporte de una manera más civilizada. Y como adultos, somos responsables de educar el cerebro en proceso de formación. No una sola palabra, no es de formación, sino en proceso de formarse. Es lo mismo. En proceso formativo, para quitarle el de, para que no sea de formación de nuestros niños. Por tanto, no somos culpables de nuestras conductas, pero sí responsables de ellas. ¿Quién guía nuestra conducta? Todos los estímulos que entran a través de nuestros sentidos, olfato, oído, gusto, tacto, olor, llegan en 125 milisegundos al cerebro reptiliano y emocional. A este nivel, la información es codificada como amenazante, amenaza real o imaginaria. Fíjense qué interesante. Hace días, comunicándome con alguien allá en Costa Rica, yo dejé dinero guardado en algún lugar para
para el alquiler, para la renta. Creo que yo sospechaba que no iba a regresar y que iba a llegar el mes de septiembre. Y cuando le estuve explicando a a esta persona, que dónde tenía el dinero yo guardado, que estaba en un cajón, en una gaveta, yo me di cuenta que mi corazón empezó a acelerarse, porque pensé, existe la posibilidad de que ese dinero ya no esté. Entonces, los estímulos que entran a través de nuestros sentidos, aquí no fue a través de mi sentido, fue a través de mi imaginación, que yo pensé, tal vez no esté el dinero, porque lo guié, mire, se va a colocar enfrente, está el aparato, el refrigerador, la refrigeradora, al lado izquierdo está un mueble, abre ahí la gaveta, el cajón, y porque yo había puesto ahí el dinero, pero también sé que entran personas a la casa. Y yo pensé, ¿y si no está? Y el corazón iba a 1000 por hora. Sí estuvo el billete, sí estuvieron los billetes, sí pagué la renta, el alquiler. Pero yo me dije a mí que estaba amenazando, había una amenaza y aquí era una amenaza imaginaria, ni siquiera era real. Entonces, es interesantísimo reconocer todo esto porque a lo mejor cuando estoy facilitando un movimiento, el corazón se me empieza a acelerar. Y entonces pregunto, ¿quién tiene miedo? Porque yo estoy captando ese miedo. Y a lo mejor yo estaba captándolo a él, a quien le había pedido que buscara el dinero, que él también dudara que si estaba ahí el dinero o no. Porque, insisto, entran más personas allá a la casa. Entonces, no importa que la amenaza sea real o imaginaria, vamos a responder. De hecho, eh, no sé, no recuerdo dónde leí de un hombre que vio un mecate enrollado, pensó que era una serpiente y le dio un infarto. Lo que creemos es lo que sentimos, es lo que vamos a responder a eso. Por eso sí creo que no puedo no haber poder humano que me demuestre lo contrario. Y por eso el video del caballo que está dentro del barro, del lodo, y que siente el impulso de la manada y sale de ahí, yo te puedo extender la mano, pero si tú no la tomas para que yo te jale, no te puedo salvar. Y es ahí donde sí es una decisión propia, mía, de hacerlo yo, de poner de mi parte. Y entonces pido disculpas por todas las personas que trataron de ayudarme en su momento y que yo decía, no puedo, no es posible. Me están diciendo que ya termina la primera parte de la clase. Vamos a una breve pausa y voy a tomar agua y regreso. Ay, Gloria. Vamos a ver qué tanto falta de la proyección. Bueno, nada más voy a tomar agua y a cerrar la ventana y regreso.
Ya regresé. Continuamos. ¿Dudas hasta el momento? Creo que no, porque ya no levantaron mano ni han puesto. Bueno, a este nivel la información es codificada como amenazante, amenaza real o imaginaria, placentera o neutra. Entonces, de 3, o es una amenaza, o es algo placentero, o es algo neutro. En caso de sospecha de peligro, se pone en marcha una reacción automática e inconsciente en el cuerpo que da lugar a una conducta impulsiva y muy rápida del tipo ataque, huida, parálisis. Esta reacción se activa, por ejemplo, cuando nos sentimos ofendidos, cuando alguien no cumple con nuestras expectativas, cuando nos sentimos inferiores o superiores a los demás, ante un examen o situación estresante. Esto fue lo que les contaba de que pensé, ¿será que no va a estar el dinero allí? Y allí fue una especie de parálisis para mí. De igual forma, detrás de toda rabieta de un niño o conducta agresiva, tanto verbal como física, gritos, insultos, maltrato, asesinato, autoagresión, bullying, se encuentra nuestro cerebro reptiliano emocional. Entonces, detrás de toda rabieta, expresión de emociones, sentirme ofendida, está el cerebro reptiliano emocional en acción. En cambio, ante las situaciones placenteras, comer, comprar ropa, se dan conductas automáticas de acercamiento y de repetición. Toda conducta adictiva, adicción a drogas, alcohol, tabaco, también viene guiada por esta zona cerebral, la reptiliana emocional. Entonces, también las situaciones placenteras. Cuando algo nos gusta repetir eso que nos gusta. Y entonces por eso buscamos lo conocido. 375 milésimos segundos más tarde, la información llega desde los cerebros reptiliano emocional a los lóbulos prefrontales. Ahí es evaluada y ponderada, dando lugar a una respuesta consciente, más reflexiva y, esperemos, más humana. Esa respuesta es capaz de vetar los impulsos del sistema instintivo emocional siempre que tenga el tiempo suficiente para evaluar toda la información. De ahí la importancia de aprender a no actuar bajo la emoción, es decir, bajo el primer impulso. De ahí la importancia de, me doy cuenta de que estoy enojada y en lugar de querer estrangular a alguien, solo me doy cuenta, respiro profundo y digo, me doy cuenta, ya me di cuenta, dejo que pase la emoción. Y por eso dicen, antes de responder, cuenta hasta 10, 20, 30. A veces no se puede. A veces no estoy de humor para esperar y solo quiero golpear a la otra persona, gritarle, hacer lo que tenga que hacer. Esta capacidad es lo que se llama inteligencia emocional y es en el entrenamiento de esta habilidad en lo que debe incidir la educación. ¿Cómo puede ayudar este conocimiento
a los niños, a nosotros mismos, cómo entrenar su inteligencia emocional. Todos debemos saber cómo funciona mi cerebro y qué parte es la que está guiando cada una de mis conductas. Este conocimiento nos permite no sentirnos culpables por nuestros comportamientos impulsivos, pero sí responsables. ¿Cómo hacerlo? Para ello dibujamos un cerebro con sus 3 capas. Y para que sea más sencillo y más visual, cada capa puede representarse por una figura o un peluche. En este caso, el cerebro instintivo viene representado por un dinosaurio, el emocional por un mono y los lóbulos prefrontales por un peluche de Dora la Exploradora. Y aquí está, miren. Aquí está el dinosaurio, que es el cerebro reptiliano. Aquí está el mono, que es el límbico, el de las emociones. Y aquí está Dora la Exploradora, con el neocórtex. En niños más mayores o adolescentes se puede usar la metáfora del neuroeducador Carlos Logat, Asociación Educar para el Desarrollo Humano. Dice que el cerebro es como un Ferrari, es decir, conductas inconscientes y rápidas guiadas por el sistema instintivo emocional, con frenos de Forte, conductas conscientes y lentas dirigidas por los lóbulos prefrontales. Y aquí está la imagen. Aquí está el reptiliano, el Ferrari, las emociones a toda velocidad. Y aquí está el que se toma más tiempo para responder. 500 milisegundos. Un Forte. Solo hay 3 vehículos. Quizá aquí pondríamos el correcaminos que va a verlos caminando y luego el Ferrari también. O el Ferrari y el reptiliano y el emocional límbico están representados por el Ferrari. Ante cada conducta, peleas entre hermanos o compañeros de clase, poca tolerancia a la frustración, rabieta, compartir juguetes, perseverancia, debemos preguntarles quién está guiando esta conducta. Y lo más seguro es que sea el reptiliano. El reptiliano, supongo, quiere todo para él. Es el de la sobrevivencia. Mi hermano tiene 3 perros y si se le da de comer a uno, hay que darle a los otros 2 casi inmediatamente, porque si no se pelean entre ellos. Entonces, ¿qué guía esa conducta? La sobrevivencia, la necesidad de comer. El niño señala entonces la zona cerebral responsable o coge el peluche protagonista. Al entender cómo funciona su cerebro y el origen de sus conductas, se hacen responsables de estas. Son ellos los que deciden si se dejan guiar por su parte inconsciente y automática, el reptil o mono. Fue lo que les dije, el Ferrari. O por su parte más humana. La parte humana no funciona si no hemos dado cabida a lo que está en nuestro inconsciente y no lo traemos a la luz para hacerlo consciente. Por eso la Constitución, las leyes no funcionan. Las propuestas de Año Nuevo no funcionan.
Porque hay que ver qué es eso inconsciente que dicen, no lo puedes hacer, Gloria. Aunque no me lo digo conscientemente. Para ello tienen que aprender a hacer un stop, un alto consciente de ese primer impulso emocional guiado por su sistema instintivo emocional. Así se da tiempo a que la información llegue a los lóbulos prefrontales y a tomar así una decisión más reflexiva. Referencias: el cerebro, Wikipedia, el mito del cerebro reptiliano, Educación 0, recursos neuroeducación cerebro 1, Wikipedia, otra vez, Familia y Salud y Asociación Educar.com. Bueno, terminamos con esto. ¿Qué le dudas, comentarios? Oye, Glo, ¿Mm? entonces el cerebro reptiliano me queda claro, es mucho más rápido que la neocorteza. ¿El límbico es igual de rápido que el reptiliano? Sí, Ok, para mí sí. ok. Eh, es el de las emociones. Lo que pasa es que aprendimos a reprimir las emociones. Nos enseñaron a reprimirlas. Hasta ahorita no he conocido, bueno, no, sí conocí a alguien que a su hija, que estaba llorando la hija y no la trataba de dejar que llorara, sino dejó que llorara y llorara y llorara. Y media hora llorando. Y yo trataba de tranquilizarla y me decía, no, estoy hablando de allá por 1979. Yo todavía tenía un largo camino que recorrer. ¿Sí? Entonces, para los que se acaban de incorporar, estamos viendo lo del cerebro, que convenientemente un científico lo divide en 3 partes, aunque dicen que el cerebro es el cerebro, está completo. Sin embargo, la fragmentación para mí me resultó muy conveniente para entender las funciones, diferentes funciones de cada uno de los cerebros. Y el reptiliano es el que no quiere que cambiemos. El que dice más vale bueno por conocido, perdón, malo por conocido que bueno por conocer. Y más vale 100 pájaros en mano. Entonces, son más rápidos, sí, sí. El reptiliano y el límbico de las emociones. Y por eso la sugerencia de observarse y antes de decir algo, guardar silencio. Porque en automático podemos decir y hacer muchas cosas. Es cuando golpeamos de manera automática. Aventamos la palabra fuerte. ¿Algo más respecto al cerebro? Gracias, Glo. Uh-huh. Ahora, vamos a ver si lo tengo. Porque resulta que ya hay estudios y seguramente lo han leído ustedes sobre que hay otro cerebro y es el cerebro según esto, el segundo cerebro son los intestinos y el tercer cerebro el corazón.
Eso es, todavía no lo tengo yo tampoco muy claro, pero sí recuerdo yo haber dicho en algún momento que mis manos sabían cosas que yo no sabía. Y cuando yo digo yo no sé, me refiero a mi cabeza. Por ejemplo, busco algo en algún bolso adentro y yo sé que mis manos lo van a encontrar más rápido que mi cerebro. O que mi cuerpo tiene una inteligencia, todo mi cuerpo que va más allá del cerebro. Por ejemplo, eh, por ejemplo, hoy que empezó a llover fuerte acá, yo estaba grabando sobre la hemorragia y de repente me doy cuenta que se fue el internet y no sé, se me ocurrió abrir la puerta del baño y se había inundado el baño. Y gracias a que se fue el internet y que se me ocurrió y abrir la puerta del baño, me doy cuenta que se había inundado. No sé si no me hubiera dado cuenta si también se inunda la habitación. Mi cuerpo sabía, mi cabeza no. Y si nos ponemos cada quien a pensar en esto que les estoy diciendo, su cuerpo sabía que no debía haber ido a tal lugar o al contrario, qué bueno que fue a tal lugar. Porque el cuerpo es sabio. Nuestros cuerpos son sabios. Llamémosle intuición, llamémosle guía divina. Y decimos, me latió hacer esto, tuve la corazonada de hacer esto otro. Es verídico. ¿Qué tiene que ver todo esto con facilitar constelaciones? Todo, porque entre más me conozco yo, más voy a poder acompañar a la otra persona. Aquí está alguien compartiendo algo. Vamos a ver, sí, Antonio. Yo estudié teatro y mis profes siempre hablaban de la memoria corporal. Sí, hay una memoria corporal, hay una memoria celular. De hecho, a veces cuando eh, he tocado a alguien en el cuerpo, en su cuerpo, toco donde más les duele y mi cabeza no sabe, pero mi mano se va en automático a donde a la persona le duele. Y luego me llega la información y digo, ¿qué te pasó a los 5 años? Y ella me dice lo que me tenga que decir. A veces no es exacto el número, puede ser 3, 2, puede ser 5, 6, 7, pero es alrededor de esa edad. Si hay una memoria corporal, hay una memoria celular y los traumas se quedan grabados en el cuerpo, en la piel, bueno, adentro de la piel. Y hay un entumecimiento que hay que desbloquear. Y por eso el llorar con los ojos abiertos, para contactar el dolor, para que salga esa emoción que estuvo ahí guardada. Sí. ¿Quieres decir algo, Tony? No, se le activó el micrófono accidentalmente. Sin embargo, la memoria corporal, la memoria celular existe. Y por eso la sugerencia también de hablarle a nuestras células y agradecerles a nuestro cuerpo su buen funcionamiento. Uh-huh.
Entonces, entre más me conozco yo como facilitadora, entre más procesos tengo yo de trabajar mi relación con mi padre, mi madre, mi familia, más voy a poder estar para otros. Entre más puedo reconocer que me equivoqué y que estoy buscando estar de otra manera en la vida y que ya pasé por ahí y que aquí estoy, más voy a poder acompañar a otros. Y alguien hablaba de, bueno, ¿a qué vine a este mundo? Creo que todos venimos a reconciliarnos con papá y mamá, todos. Que unos lo logremos un poco mejor que otros u otros un poco mejor, no mejor que yo, o que yo no lo logre tanto, también es cierto, también es cierto. Y entonces cada quien con sus tiempos y sus procesos. Yo he cometido errores, por supuesto, muchos, sí. Me he equivocado, sí. He buscado rectificar también. Ujú. Escucho sus cabecitas reflexionando y viendo cómo acomodar esta información. Y a veces no necesito saberlo todo, más bien nunca necesito saberlo todo. Se va vislumbrando el camino poco a poco, o a su ritmo, o en su momento. Dudas, comentarios. Vamos a ver. Eh, Disculpe, Gloria, Ujú. entonces una manera como de que el cerebro reptiliano no me gane es como mantenerme así en el presente, en el aquí, en el ahora. Ujú. Sería una forma como de hacer, porque la impulsividad en mi caso me gana mucho, como que me gana, ya cuando acuerdo es porque ya estoy adentro, ya muy metida. Entonces, eh, no sé si eso pueda ser como una manera, una forma de darme cuenta antes de, no sé si haya Ujú. otras herramientas. Bueno, el darse cuenta es primordial. Por eso la vida en 5 capítulos. Capítulo 1 va la persona caminando por la calle y se cae. Capítulo 2, misma persona, misma calle, se vuelve a caer. Capítulo 3, se vuelve a caer. Capítulo 4, se vuelve a caer y dice, uy, he estado aquí. Quiere decir, uy, he sido impulsiva, uy, he respondido en automático, uy, ya me he sentido ofendida.
inmediatamente. Capítulo 5, me dicen algo y en lugar de brincar a conclusiones y saltar y golpear, digo, espérame, ¿qué me estás diciendo? Sí, es darme cuenta, por supuesto. Ujú. Sí. Gracias. Ujú. Y el reptiliano para mí es el en automático. Sí, y es que quiero compartir también. Hace muchos años, muchos. Una prima hermana, trabajaba de modelo y la compañía que le sacaran fotos a un lugar acá de montaña y de árboles y demás. Yo estaba leyendo plácidamente, creo que un libro sobre, en aquel entonces ya, la ley de la atracción, algo, estaba leyendo algo muy tranquilo. Y de repente escucho un ¡Gloria! Si alguien les dice, grita de esa manera, ¿cómo respondenme? ¿Con cuál va a ser su gesto? ¿Va a ser uno, dime? ¿O va a ser uno, qué pasó? ¿Cuál de los dos va a ser? El segundo, creo yo. Sí, el de susto, de ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto. Lo que pasaba es que el fotógrafo quería sacarme una foto a mí, pero como yo estaba leyendo, quería que levantara la cara. Y mi prima, en lugar de decir Gloria, y ese Gloria, yo hubiera levantado y ¿qué pasó? Pero en otro de, no un Gloria. El que respondió fue mi cerebro reptiliano. Lo puedo ver 40 años después o más. Y me imagino que a ella le molestó que el fotógrafo quisiera sacarme una foto. Y sí, en mi rostro se ve la pregunta de ¿qué pasó? El automático. En ese momento no fue escuchar el Gloria. Yo decir, a ver, Gloria, tranquila. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí levanté la vista y vi, ¿qué pasó? Creo que ahora, ni aún ahora lo lograría. No lo sé, pero tenía mucho camino que recorrer. Y si estuve impuesta, había estado impuesta a ser muy criticada, voy a tomar los halagos, los reconocimientos como crítica. O las observaciones, como les dije de una amiga que me dice, Gloria, no recogiste la cocina, y le digo, me estás criticando. Me dice, no te estoy criticando, te estoy diciendo que no recogiste la cocina, que no hiciste tu parte del trato, que no lavaste los trastes. Y vuelvo a decir yo, me estás criticando. Y me vuelve a decir, no te estoy criticando. Yo dije, a ver, Gloria, volteé a ver la cocina, el comedor, sí, estaban los platos en la mesa, no había yo recogido. Era una observación, no era una crítica. Yo en automático lo tomé como crítica. Entonces, por eso, el estarme observando, por eso el decir, bueno, tiene razón, es una crítica. Comimos mi hermano y yo, y le dije después de la clase, yo vengo a recoger. Y él dice, sí, está bien. No creo que él recoja, sinceramente. Él hizo el espagueti, variante espagueti con mole, con pollo, con queso. Entonces, muy sabroso, por cierto. Entonces, en automático puedo responder a situaciones.
Maestra, Dime, Carla. Ujú. sí, bueno, quiero aclararme un poquito. Cuando hablamos del cerebro reptiliano, yo entiendo también que este nos puede regir, como dice usted, en acciones que son como muy impulsivas, ¿verdad? Muy automáticas, cuando respondemos así sin pensar, sin analizar lo que nos están diciendo, muchas veces sin ser empática con la persona. Pero también yo conozco, entiendo del reptiliano y que me parece súper importante el hecho de que es también el que como que nos avisa, como que nos orienta, nos previene, nos dice dónde hay peligro, cuándo hay miedo. Entonces son como dos funciones, ¿verdad? De hecho, muy importantes, ¿verdad? Considero yo. Una como para controlar la verdad que tiene que ver con la impulsividad, para poder, como dice usted, respirar y con calma responder o reaccionar, ¿verdad? Ante otros o ante otras personas, pero también nos invita a estar muy atentos o atentas a cuando nos está diciendo por esa calle no te vayas, ¿verdad? Por ejemplo, en ese particular, yo siento que estoy muy asociada con mi cerebro reptiliano, porque yo siempre le digo, yo le hago caso a mi angelito, es mi manera de decirlo, porque incluso cuando a veces voy a tomar un taxi y de repente siento una energía que no me favorece, cuando inmediatamente cambio de opinión, ¿verdad? Y yo digo, mejor le hago caso a mi angelito, pero sí entiendo que es mi cerebro reptiliano que me está diciendo, por ahí no, ¿verdad? Entonces yo creo que es como súper importante nosotros aprender a reconocerlo. Esa parte como que la tengo, digo yo, ¿verdad? Bastante, como que la reconozco, pero sí está la otra parte que tiene que ver con la impulsividad, que todavía sé que tengo que trabajar más, ¿verdad? Que he ido haciendo cambios. Yo creo que estos procesos me han ayudado mucho, porque antes de reaccionar o de jugar o cuando están otras personas y están juzgando la actitud de alguien o lo que dice alguna persona, lo primero que pienso ahora antes de responder es, ¿por qué estará pasando? ¿Qué proceso está viviendo para poder decir esas cosas, verdad? Y no lo siento como un ataque hacia mí, sino que trato de volverme como más empática. Pero creo que es parte del ejercicio de vida que uno debe de tener, porque no es de la noche a la mañana. Entonces, yo en el cerebro reptiliano identifico como esas dos funciones Ujú, que sea malo, ¿verdad? Este cerebro, sino cómo lo aprendemos a ujú, identificar. ujú, ujú. Correcto. Y bueno, ¿cómo aprender a rectificarlo? Dicen que echando a perder se aprende, por un lado. Y por otro lado, a veces va a haber reacciones en automático, como el Gloria, ¿qué pasó? Ahí no hay posibilidad de evitar eso. No lo hay. Si yo escucho un Gloria, mi hermano ahorita que me grite Gloria en un tono que yo considero alarmante, me voy a levantar y voy a dejar la clase y voy a ver qué pasa. Entonces va a haber la necesidad, insisto, voy a responder en automático muchas veces. Me voy a tranquilizar después del automático. Como les conté de que dejé un dinero en un lugar y le pido a la persona que vaya y mi corazón estaba a 1000 por hora pensando que tal vez ya no estaba ese dinero. Eso fue en automático, desde el pensamiento, desde las historias que yo me creé. O tal vez era el Señor y yo lo estaba captando a él. Después lo voy a verificar o fuimos los dos. Entonces, ¿qué hago? A veces no voy a poder evitar las respuestas en automático, el impulso. Lo que sí voy a empezar es a darme cuenta. Yo he sido eh, muy dada a darle el paso a las personas.
en automático. Ahora ya puedo decir cuándo sí y cuándo no. Ya no están en automático. Es la diferencia. Pero a veces ya estoy diciendo pase y luego digo, no, voy a pasar yo, gracias. Y luego voy a decir, espérame, Gloria, están entrando a tu casa. Deje que pasen primero. A menos de que tú los vayas a guiar, entonces pasa tú primero. Y entonces ya no es siempre cedo el paso, siempre voy yo de primera. Ya no es siempre. ¿Sí? Así que muchas gracias, Carla. Y sigue haciéndole caso a esa vocecita. Y si no le hacemos caso también es por algo. Recuerden que las cosas siempre pasan para algo mejor. Siempre. Para seguir conociéndonos a veces. Entonces, algo más que necesitemos ver. Bueno, ¿tienen dudas al respecto? Sino para continuar con otra presentación. Comentarios, dudas sobre el cerebro, sobre lo automático. Creo que no. Bien, vamos a ver otra. Que dice aquí como, es que estoy viendo. Voy a cerrar mi